¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en estos temas. Ayer vimos varios temas relacionados con el recuento de votos. Vimos el tema también muy importante de la boleta, ya la analizamos a fondo. Y hoy vamos a continuar con este tema también importante de nomás déjenme arreglar bien aquí la presentación. Y vamos a ver este tema también del recuento de votos, ¿no? Vamos a seguir con este tema perdón, acá, no, es que esta no es la presentación. Vamos a subir la presentación, déjenme ver dónde está. Y la subimos. Bueno, aquí está, entonces vamos a seguir con el tema. Ya vimos la boleta, analizamos la boleta. Y hoy vamos a ver también lo que les había dicho el día de ayer. Miren, esta es la boleta que se utilizó en el Estado de México. Y vean que es un tema que ya no lo vamos a poder tener nunca a nivel federal en elecciones de diputaciones, senadurías o presidencia de la República. No vamos a poder tener ya este tema que sucedió en el Estado de México, porque todavía la legislación del Estado de México sí lo permite. ¿A qué me refiero con esto? A que los partidos políticos pueden participar en la elección de la gobernatura esta del Estado de México, podían participar vía coalición o vía candidatura independiente. Entonces, una candidata optó por Perdón, doctor, es sí, candidatura común. sí, exactamente. Se fueron vía coalición y vía candidatura común. Una de las candidatas optó por la coalición y otra de las candidatas optó por la candidatura común. Entonces ya es raro ver, pero en esta boleta, pues una candidata iba ahí con el PAN, con el PRI, con el PRD y con Nueva Alianza, y entonces se imprimió la boleta con los emblemas en lo individual. Y la otra candidata decidió irse por la vía de candidatura común. Entonces, cuando nos vamos vía candidatura común, es un solo emblema con los tres partidos de la candidatura común. ¿Cuál es el problema de la candidatura común? ¿No? Lo que platicábamos el día de ayer, que pues no sabemos exactamente nosotros como ciudadanas o ciudadanos por qué partido estamos votando exactamente. Ya los partidos en un convenio deciden cuántos votos va a tener cada uno de esos partidos de la candidatura común para de alguna forma asegurar por lo menos el 3% de los votos. Entonces, todavía hay algunas entidades federativas donde está permitida la candidatura común y entonces firman los convenios los partidos y aseguran por lo menos el 3% de los votos para todos los partidos de la candidatura común. El problema que tenemos la ciudadanía es que si votamos por la candidatura común, no sabemos exactamente dónde quedó nuestro voto. Por ejemplo, en este caso, si quedó en Morena, si quedó en el Verde, si quedó en el PT. Eso ya lo decide el partido en el convenio y no lo decide la ciudadanía. Por eso, a nivel federal, las candidaturas comunes ya no están en la legislación. Ya desde hace muchos años, ya no están las candidaturas comunes en la legislación porque son asuntos que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Electoral y dijeron, no, es que no puede ser candidatura común porque entonces no es la ciudadana o el ciudadano el que elige a qué partido se va su voto, sino son vía los partidos conforme firmen los convenios de coalición. Sin embargo, en algunas entidades federativas todavía existe esta figura, existe en el Estado de México, y entonces tuvimos un híbrido ahí en esa boleta porque por un lado estaba el convenio de coalición y por otro lado estaba la candidatura común y así participaron ambas candidatas, que por cierto pues también llamó mucho la atención esta boleta porque solamente eran dos candidatas en toda la boleta y las dos eran mujeres, ¿no? Entonces se aseguraba de alguna forma que íbamos a tener gobernadora en el Estado de México, pues las dos que participaron, ambas, ¿no? Necesariamente
eran mujeres. Entonces el Estado de México, pues como ya lo sabemos, va a tener próximamente, creo que el 15 o el 16 de septiembre, toma posesión la nueva gobernadora, que va a ser mujer, ¿no? Que ya todos conocemos. Y así ha sucedido en otras entidades federativas, por ejemplo, también en Aguascalientes. Muchas gracias, Andrés. 16 de septiembre es la toma de posesión de la candidata ya electa, ¿no? Delfina, que va a tomar posesión, y bueno, vamos a tener una gobernadora más en la República Mexicana, en Aguascalientes también. Llama mucho la atención hace un par de años, algo así, donde la candidata de Aguascalientes, pues digo, la boleta de la gobernatura de Aguascalientes, pues también todas las candidatas que participaban en esa elección de la gobernatura eran mujeres. Se imprimió una boleta con puras mujeres, y también en el Estado de México sucedió lo mismo. Se imprimió una boleta con puras mujeres, y pues la consecuencia ahí está. No tenemos gobernadora en Aguascalientes, tenemos gobernadora en el Estado de México, y hay otras entidades federativas, varias, que ya también tienen gobernadora, como Quintana Roo, Colima, Ciudad de México, ¿no? Etcétera. Bueno, Ciudad de México ya no, porque ya renunció a la jefatura de gobierno, ¿no? La jefa de gobierno, y actualmente tenemos un jefe de gobierno que va a terminar el encargo hasta el 2024. Pero bueno, por eso también quería que revisaran esta boleta, para que vean que no todo es como en las elecciones a nivel federal. Hay todavía algunas entidades federativas, creo que también Puebla y algunos otros estados, donde todavía existe la figura de la candidatura común, y entonces nos podemos encontrar este emblema con varios partidos juntos en un solo emblema, porque van vía, no, la candidatura común. En elecciones federales, diputaciones, senadurías y presidencia de la República, ahí sí no nos vamos a encontrar esta figura, porque ya la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, pues ya no advierte la figura esta de las candidaturas comunes, ¿no? Y bueno, les decía, estábamos, ¿no?, en el tema de el recuento de votos. Entonces, vamos a platicar rápidamente también este tema del recuento de votos y qué fue lo que pasó en la elección presidencial del 2006, y por qué cambiaron radicalmente los criterios del recuento de votos que se llevaron a cabo en el 2006. Fíjense, en el 2006 había dos datos curiosos en esa elección presidencial. Acuérdense, fue una elección presidencial la más cerrada en la historia de nuestro país. En una elección presidencial, el resultado entre el primero y el segundo lugar fue menos de un punto porcentual. En realidad, el resultado fue de 0.58%, la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Y entonces había dos datos muy interesantes en la legislación y en el sistema jurídico en México electoral en esos tiempos del 2006. El primer dato era que no hacían recuento los tribunales conforme a la ley. La única autoridad que debería de hacer recuento de votos era el Instituto Federal Electoral. Todavía teníamos el IFE, no estaba el INE en el 2006. Entonces, la única autoridad que conforme a la ley tendría que hacer el recuento de votos era el IFE. Los tribunales electorales en el 2006 para elecciones locales o también para elecciones federales, los tribunales electorales en algunos temas muy excepcionales abrían el paquete. ¿Y cuándo abría el paquete un tribunal? El tribunal decía, bueno, cuando sea determinante la irregularidad, vamos a abrir el paquete para ver si se anulan los votos o no se anulan los votos de ese paquete, de esa casilla. ¿Y qué decía el tribunal? Ojo, antes del 2006, mira, a ver, si faltan dos boletas, por lo que ustedes quieran, votaron en la lista nominal 100, boletas sacadas de la urna 98. Volvemos a contar todas las boletas sacadas de la urna, 98. Entonces, conforme a la lista nominal, votaron 100, pero boletas sacadas de la urna, 98. ¿Qué pasó ahí? Pues, a lo mejor lo hicieron 2 o 3 veces el procedimiento en la casilla, ya eran las, ¿no?, 11 de la noche y todavía no les cuadraban esos datos en la cualquier elección, la que ustedes quieran.
Pensemos en diputaciones federales. Y entonces dijeron, no, pues nos faltan 2 votos. Y entonces se llenó el acta de escrutinio y cómputo y asentaron, ¿no? Conforme a la lista nominal votaron 100, pero boletas sacadas de la urna 98, porque a 2 ciudadanos se los llevaron las boletas, no a su casa. Eso antes del 2006 el Tribunal Electoral decía, eso es una irregularidad, pero si es determinante abrimos el paquete. Si no es determinante, no tiene sentido abrir el paquete. ¿Y qué decía el tribunal? A ver, en esa casilla, ¿cuál fue el resultado entre el primero y el segundo lugar? No, pues que en esa casilla el primer lugar le ganó al segundo por 50 votos de ventaja. Entonces dice el tribunal, bueno, ¿para qué abro el paquete? A lo mejor sí faltan las 2 boletas, pero de todos modos, son 2 boletas, son 2 votos. Supongamos que esos 2 votos que faltan eran para el segundo lugar, en el mejor de los casos. De todos modos, el segundo lugar no alcanza al primero. El primero le sigue ganando por 48 votos. Entonces no tiene sentido abrir el paquete, pues porque esas 2 boletas no van a cambiar el resultado entre primero y segundo lugar. Te ganaron por 50. Si te hubieran ganado por 1, entonces sí abrimos el paquete y vemos a ver si por ahí ya están las boletas o no están. Pero te ganaron por 50 votos y faltan 2 boletas, entonces el tribunal no es determinante y entonces no se ordena abrir el paquete acá en el tribunal. La ley no lo contemplaba y el tribunal podía ordenar que se abra el paquete o no podía ordenar que se abra el paquete ya en el tribunal. Pero el tribunal decía, no, pues ¿para qué lo vamos a abrir? No, pues que no lo abrieron en el INE, ¿no? Pues ya sé, tampoco lo voy a abrir en el tribunal porque no es determinante. Pero llega el 2006 y el 2006, pues llega una elección, nada más y nada menos que la más importante, la presidencial, con un resultado del 0.58%. Y lo primero que se revisa en la sala superior del Tribunal Electoral, lo primero que se revisa y se dice, oye, pues fíjate que no hay recuento de votos por parte del tribunal. La ley no dice que los tribunales electorales tengan que abrir los paquetes y hagan un recuento de votos. Ese era el primer tema. Segundo tema, fíjense, no hay causales de nulidad para anular la elección presidencial. Eso tampoco se sabía muy bien y no quedó muy claro por parte de los medios de comunicación. Pero si uno revisaba la ley general de medios de impugnación en materia electoral, donde vienen las causales de nulidad, uno revisaba la ley en el 2006 y la ley decía causales para anular la elección de diputaciones federales, causales para anular la elección de senadurías. Y luego la ley decía causales genéricas para anular la elección de diputaciones o senadurías. Y se acababan las causales de nulidad en la ley. La ley no hablaba de causal de nulidad de la elección presidencial. No lo quiso incorporar el legislador en la ley, porque el legislador pues no quería que se anulara la elección presidencial. De alguna forma, dijo, no vamos a poner causales de nulidad para la elección presidencial. Primer problema, pero el partido, acuérdense, lo primero que dijo es voto por voto, casilla por casilla, y quiero que se anule la elección presidencial. El partido político que quedó en segundo lugar pidió las 2 cosas, recuento de votos, que no estaban en la ley por parte del tribunal, y que se anule la elección, que tampoco había causales de nulidad en la ley. Entonces, fíjense, lo más fácil para la sala superior en ese 2006 era decir, pues no hay apertura de paquetes en el tribunal, porque no lo señala la ley. Y además, pues no es determinante en la mayoría de las casillas. Entonces, como no es determinante, pues no voy a abrir paquetes y además no lo dice la ley. Y también el tribunal pudo haber dicho, y no voy a anular la elección porque no hay causales de nulidad en la ley. Entonces, ¿para qué admito las demandas que me están pidiendo que se anule la elección presidencial si yo estudiando la elección presidencial, estudiando la ley, pues veo que no hay causales de nulidad para la presidencia de la República? Y yo no tengo la culpa que el legislador no las plasme en la ley. Eso podía haber dicho el tribunal, pero ojo, si hubiera sido un tribunal, como se dice, un tribunal formalista que aplica directamente la ley, que aplica a rajatabla la ley y listo. Pero al ser un tribunal constitucional desde el 2006, el tribunal dijo, no, es que tengo que revisar antes de lo que dice la ley,
pues, ¿qué dice la Constitución? Y no puedo resolver este asunto tan importante que es la elección presidencial con un resultado tan cerrado analizando solamente la ley. Y entonces analizó la Constitución. Y entonces en la Constitución había los principios constitucionales en materia electoral. Uno es transparencia, otro es legalidad y otro es certeza. Entonces, por un lado dijo el tribunal, pues para darle mayor certeza, transparencia al proceso electoral, voy a abrir paquetes. Pero con base en lo que dice la Constitución, principio, certeza y transparencia, no con base en lo que dice la ley, porque la ley no dice nada. Y luego le preguntaron también, ¿y cómo le vas a hacer con las causales de nulidad? ¿Cómo, a poco vas a anular una elección si no hay causales de nulidad? ¿Cómo vas a admitir las demandas si la ley no habla de que se anule la elección presidencial y la Constitución tampoco habla de que se anule la elección presidencial? Acuérdense que hay causales de nulidad en la Constitución, pero esas se plasmaron en la Constitución en el 2014. En el 2006 no había causales de nulidad ni en la Constitución ni en la ley. Entonces imagínense que ustedes estén en el tribunal y revisen la Constitución, pues no hay causales de nulidad. Revisen la ley, no hay causales de nulidad para la elección presidencial. Lo más lógico sería, pues no te admito tus demandas porque no hay causal de nulidad. ¿Con base en qué voy a anular la elección? Si no hay causales de nulidad. Fíjense, ya estamos en lo técnico, porque allá afuera pues se decía voto por voto, casilla por casilla, el tribunal tiene que contar todos los votos, el tribunal tiene que revisar si se anula o no la elección. Eso era muy fácil decirlo por parte de los medios de comunicación, pero los medios de comunicación nunca entraban al tema de qué dice la ley y qué dice la Constitución. A ese tema no entraron. Entonces hubo mucha confusión en la ciudadanía, porque la ciudadanía primero dijo, es que no abrió paquetes el INE, el IFE, y es que no quieren anular la elección presidencial. Pero nadie se dio cuenta que en la ley no se hablaba de eso ni en la Constitución. Pero de todos modos el tribunal dijo, vamos a revisar a fondo la Constitución. Y por ahí hay un artículo en la Constitución que dice que el Tribunal Electoral, el 99 dice, que el Tribunal Electoral va a declarar la validez de la elección presidencial. Entonces tuvo que hacer una interpretación desde ahí. Y dijo en el 2006 la Sala Superior, si la Constitución me dice que yo voy a ser quien declare la validez de la elección presidencial y le voy a dar la constancia de mayoría y validez al candidato ganador y va a ser el candidato electo y va a venir aquí a la Sala Superior el candidato ganador a que le demos la constancia, pues ¿eso qué quiere decir? Interpreta el tribunal y dice, pues si yo voy a declararle la validez de la elección, pues tengo que revisar toda la elección. Y si me dice la Constitución, puedes declarar la validez, pues automáticamente también me está diciendo la Constitución, aunque no textualmente, pero también me lo está diciendo, pues puedes declarar en su caso la invalidez de la elección. Porque si la vas a revisar y vas a decir es válida, también la puedes revisar y puedes decir es inválida, pues porque me están diciendo revísala y declara su validez, pues también la puedo revisar y declarar su invalidez. Y entonces así le dio entrada a 370 demandas, la Sala Superior en el 2006, donde se solicitaba por un lado recuento de votos y por otro lado que se anulara la elección presidencial. Pero aquí había una inconsistencia por parte del partido político que quedó en segundo lugar, porque el partido político que quedó en segundo lugar le dijo al tribunal, quiero que se anule la elección. Y el tribunal contestó, lo que pudiera suceder en un momento dado es que se declare la invalidez de la elección. No la puedo anular. ¿Por qué no la puedo anular? Porque no hay causales de nulidad. A mí solamente la Constitución me dice declara la validez. Entonces entiende en automático que puedo declarar la invalidez. No es válida y ya. Pero no anular la elección, porque si yo digo se anula la elección presidencial, ¿con base en qué causal de nulidad si no hay ninguna? Entonces dice el Tribunal Electoral en el 2006, lo que podría yo hacer en su caso es declarar la invalidez de la elección presidencial porque no se cumplen con los principios constitucionales que deben de llevarse a cabo en un proceso electoral. Y si es grave y determinante,
declaro la invalidez de la elección, ¿no? Y ahí es donde nace una causa que se llama causa de invalidez de la elección por violación a principios constitucionales, que bueno, ya aplica para todas las elecciones, y ya en el tema de nulidades se revisa a fondo esa causa de invalidez. La causa de invalidez se hace valer ante los tribunales cuando no hay una causa de nulidad en la ley. Si no hay una causa de nulidad en la ley, entonces le digo al tribunal, declara la invalidez de la elección porque se vulneraron principios constitucionales. Si hay causal de nulidad, le digo, oye, anula la elección con base en esta causal de nulidad que está en la ley estatal o que está en la ley general. Pero, ¿qué pasó con el tema de hoy, con el recuento de votos? Entonces dijo la Sala Superior, atendiendo a lo que dice la Constitución, el principio de certeza y transparencia, voy a hacer recuento de votos. Entonces cambia ahí radicalmente su criterio el Tribunal Electoral y no dice solamente voy a abrir los paquetes donde sea determinante, sino cambia su criterio y dice voy a abrir todos los paquetes donde existan inconsistencias, aunque sea de un voto. Entonces, ¿qué dijo el tribunal ahí? Mira, si me llega un acta donde falta una boleta, o sea, conforme a la lista nominal votaron 100, boletas sacadas de la urna 99. ¿Cuánto es la diferencia entre primero y segundo lugar? Pues que 100 votos. Dice el tribunal del 2006, no importa que la diferencia sea de 100 votos. Como falta una boleta, como hay una inconsistencia de un voto nada más, no importa, voy a abrir el paquete. Pues ahí cambió ya ese criterio, y es el criterio que sigue vigente a la fecha. Si el acta tiene error, aunque sea de un voto, vamos a abrir el paquete. Ahora imagínense, segundo punto, ¿cuántas actas tenían errores en el 2006? Si los que llenamos las actas somos ciudadanas y ciudadanos, los que contamos las boletas somos ciudadanas y ciudadanos. Entonces imagínense cuántas actas de escrutinio y cómputo tenían errores en la elección presidencial, es decir, actas que se levantaron en todo el país, ¿no? Por un lado, pero el tribunal se la aventó y dijo, pues voy a abrir todos los paquetes. Ya luego vamos a ver el tema técnico y cómo vas a abrir todos los paquetes, ¿no? ¿Quién los va a abrir, etcétera? Luego, ¿qué pasó con el segundo lugar, ¿no? Con el candidato que es actualmente nuestro presidente de la República. Pues en ese tiempo, que era el candidato que quedó en segundo lugar, pues contrató un grupo de abogados y abogadas, muy importante, y entonces les dijo, quiero voto por voto, casilla por casilla, lo que se señalaba en los medios de comunicación como estrategia política, voto por voto, casilla por casilla. Aquí en el tribunal estuvieron muchísimos días afuera, en casas de campaña, diciendo voto por voto, casilla por casilla. En el INE, en el IFE también estuvieron voto por voto, casilla por casilla. Y entonces el candidato le dice a su grupo, ¿no?, jurídico de abogadas y abogados, oigan, pues voto por voto, casilla por casilla. Quiero que se abran todos los paquetes del país, presenten las demandas y abrir todos los paquetes del país. Y entonces ya le dijo su grupo de abogados, no, no, es que sabe que no le conviene, candidato. ¿Cómo que no? No, no le conviene. ¿Por qué? Le dije, a ver, le dicen sus abogadas y abogados, a ver, candidato, mire, usted ganó pues, todos los distritos en Tabasco, casi todos los distritos en Chiapas, casi todos los distritos en la Ciudad de México. Y así le fueron diciendo, ¿para qué abrimos paquetes en todos esos distritos donde ganó? O sea, su voto por voto no aplica para todos los distritos. Ganó en muchísimos distritos. Pues prácticamente en la mitad de los distritos ganó, porque pues la diferencia entre primero y segundo lugar es menos de un punto porcentual. Le dijeron, oye, usted ganó muchísimos distritos. ¿Para qué impugnamos esos distritos? ¿Y para qué abrimos 500 paquetes en esos distritos? 500 en cada distrito, si usted ganó ahí, en todos esos distritos. Entonces, bueno, dice el candidato, bueno, vamos a abrir entonces los paquetes donde perdimos, los distritos donde perdimos. Y entonces ya su grupo de abogados le dice, pues exactamente, vamos a presentar demandas y vamos a solicitar recuento de votos, pues en todas las casillas del país donde perdió y en todos los distritos del país donde perdió. Y entonces llegaron al tribunal, como les decía,
370 demandas, ¿no? Pero luego, por otro lado, ojo, el primer lugar, ¿qué hizo? El primer lugar también fue al tribunal. Y el primer lugar le dijo al tribunal, pues yo quiero abrir paquetes donde yo perdí. Porque si bien es cierto, gané la elección, pues el resultado es muy cerrado y entonces yo también voy a impugnar y voy a abrir y voy a solicitar que se abran paquetes donde yo perdí. Y el tribunal, pues imagínense, llegan 370 demandas por ahí, no sé cuántas del primer lugar, etcétera. Y total que el tribunal se encuentra con la sorpresa, más o menos, no tengo el dato exacto, ya no me acuerdo, pero se encuentra el tribunal con la sorpresa que le están solicitando abrir paquetes en 220 distritos del país. 220, imagínense, que ustedes estuvieran en el tribunal. Entonces el tribunal dice, pues no, ¿cuántos secretarias y secretarios de estudio y cuenta tengo aquí en el tribunal? Pues imagínense que 50. Pero hay que revisar muchas elecciones de senadurías que se impugnaron, muchas elecciones de diputaciones que se impugnaron, muchas elecciones locales de ayuntamientos, de diputaciones y de gobernaturas. Entonces dice el tribunal, si mando a mis 50 secretarios a abrir paquetes, pues ni siquiera me alcanzan, porque son 220 distritos. Y no los puedo mandar porque aquí hay muchísimo trabajo, ¿no? En el tribunal electoral. Y entonces dice el tribunal, es que ya voy a fijar el criterio de que aunque sea un voto, la inconsistencia en el acta, voy a abrir el paquete, ¿no? Para darle certeza y transparencia al proceso. Pero entonces, ¿quién los va a abrir? Son 220 distritos en el país. Y hay distritos en donde se tienen que abrir 400 paquetes, en otros distritos 300, en otros distritos 500 paquetes, no crean que eran 2 o 3. Entonces, bueno, por ahí los asesores del presidente del Tribunal Electoral, que en ese tiempo era el magistrado Leonel Castillo González, le dicen sus asesores al presidente, pues sabe que por aquí hay un artículo en la legislación que dice que todas las autoridades de los 3 órdenes, federal, local y municipal, tienen que auxiliar a la autoridad electoral. ¿Y eso entonces qué quiere decir? Bueno, que el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral fue a ver al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le dijo, necesitamos tu apoyo. En ese tiempo el presidente de la Suprema Corte era el ministro Mariano Azuela Huitro, y entonces le dijo, pero ¿cómo te vamos a ayudar si nosotros no nos dedicamos a lo electoral? No, solamente necesito que vayan a los distritos y cuenten votos ahí enfrente de los consejeros y consejeras del Consejo Distrital y enfrente de los partidos políticos. Necesito que vayan funcionarios del Poder Judicial Federal a abrir paquetes y volver a levantar una nueva acta de escrutinio y cómputo. Entonces, en el acuerdo, ¿cómo quedó? Es que iban a ir magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito, los que estén más cercanos al consejo distrital respectivo, ellos van a ir ahí durante 3 días a abrir todos los paquetes que se tengan que abrir, a volver a contar todo y a llenar una nueva acta de escrutinio y cómputo. Y entonces cada magistrado o magistrado de circuito se llevó una secretaria o un secretario de estudio y cuenta. O si era una jueza, pues también una jueza o un juez de distrito fueron al consejo distrital que les correspondía, que estaba cerca de su juzgado, se llevaron una secretaria, un secretario de estudio y cuenta, volvieron a abrir todos los paquetes, volvieron a contar todo en un plazo de 3 días, les digo, con las consejeras y los consejeros del distrito, con las representaciones de los partidos políticos y también el ejército resguardando todos esos paquetes. Entonces también ahí se decidió en ese 2006 hacer mesas de trabajo, porque imagínense, llegaba un magistrado de circuito y decía, hoy, ¿cuántos paquetes tenemos que abrir? 400. ¿En qué plazo? Pues imagínense un plazo, no recuerdo bien el plazo, pero 5 días. Imagínense que en 5 días. Entonces decía el magistrado del circuito, oye, 5 días, 400 paquetes, no me va a dar tiempo. Entonces también ahí el INE y el tribunal y todas las autoridades emitieron los acuerdos respectivos y se dijo, no, pues vamos a armar mesas de trabajo. Y no se va a abrir uno por uno los paquetes, sino, por ejemplo, vamos a formar 10 mesas de trabajo y en cada mesa se va a abrir un paquete al mismo tiempo.
Entonces llegaban 10 paquetes a las 10 mesas y se empezaban a contar los votos de esos 10 paquetes en esas 10 mesas al mismo tiempo. ¿Quiénes integraban las mesas? Pues el magistrado de circuito o la magistrada, un secretario de estudio y cuenta que era el que llenaba el acta con los nuevos resultados y contaba las boletas y obviamente las representaciones de los partidos. También el acuerdo decía, el magistrado de circuito y el secretario de estudio y cuenta tienen que estar todo el tiempo ahí del recuento. Pero los partidos políticos sí pueden sustituir a sus representaciones ahí en el recuento. Entonces, cada 4 o 5 horas se iba un representante del partido y llegaba otro y lo sustituía. Y a las 5 horas llegaba otro y lo sustituía. Pero el magistrado y el secretario de estudio y cuenta pues tenía que estar ahí todo el tiempo, ¿no? Creo que también el horario era algo así como de las 8 de la mañana a las 12 de la noche, durante 5 días, hasta abrir, pues no sé, los 400 paquetes en ese distrito, o los 300 paquetes, o los 100 paquetes, o los 500, los que les correspondiera. Obviamente el magistrado de circuito o el juez de distrito, pues era el que estaba más cercano al consejo distrital. Si era un consejo distrital que estaba, por ejemplo, en Hermosillo, Sonora, pues entonces se buscaba un magistrado o un juez que estuviera su sede en Hermosillo, Sonora. Pero entonces esos 220 distritos donde se abrieron paquetes y se volvió a contar todo, quien lo hizo fue el Poder Judicial Federal, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito. Fueron también algunas magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral, pero fueron ellos los que contaron los votos ya en una instancia jurisdiccional. Entonces nadie sabe, también esas historias luego no las cuentan los medios de comunicación porque ni las entienden muy bien, pero si ahorita salen a la calle y preguntan quién contó los votos en el 2006, poco les van a decir que fueron jueces y jueces de distrito y magistradas y magistrados de circuito. Ellos fueron los que contaron en segunda o en tercera instancia los votos en el 2006. Primero fue en las casillas, después algunos paquetes sí los abrió el IFE, pero los que no había abierto el IFE, pues decidió la sala superior abrirlos. Y como eran tantos, porque cambió el criterio, entonces pues tuvieron que auxiliarnos, ¿no? En el Poder Judicial Federal, y fueron estas personas que les digo las que fueron a abrir los paquetes. En algunos paquetes que se abrían, pues sí le funcionaba al partido porque rescataba 2, 3 votos, en otros no le funcionaba al partido porque perdía 2 o 3 votos. Lo que nos dijo ese recuento de votos en el 2006 es que sí estaban ahí las boletas, no se perdieron las boletas. Ahí estaban. Lo que sucedió en varios paquetes en el 2006 fue que se equivocaron en el llenado de las actas de escrutinio y cómputo. Pero cuando se rectificaron los datos, las boletas ahí estaban. No se perdieron boletas en el 2006. En realidad el error fue que se llenaron mal las actas de escrutinio y cómputo. Pero ¿qué nos dejó este 2006 de interesante? Que ahora estos 3 rubros que ven ahí en amarillo en la lámina son lo que llamó en la sentencia la Sala Superior en el 2006 rubros fundamentales. Y desde el 2006 dice la Sala Superior del Tribunal Electoral, estos rubros fundamentales siempre deben de coincidir en el acta de escrutinio y cómputo. Y si no coinciden, hay que abrir el paquete. Esto debe aplicar de entrada por parte del INE. El INE, al ver que no coinciden estos 3 rubros, tendría que abrir el paquete. Pero si no lo hace el INE, pues ya sabe el Tribunal Electoral, ya sea un local o el federal, que si estos 3 rubros no coinciden, el INE no abre el paquete, entonces se tendrá que abrir el paquete en el Tribunal Electoral. Ahora hay 2 formas de abrir los paquetes en un tribunal electoral. Por ejemplo, ¿qué pasó también en ese 2006? El tribunal dijo, bueno, ¿dónde abrimos los paquetes? ¿En la sede del INE, donde están los paquetes, o en el tribunal electoral? Que nos los traigan al tribunal electoral y aquí abrimos los paquetes. Como ya vimos en el 2006, pues como eran tantos distritos, era muy peligroso, por ejemplo, traer paquetes desde Chihuahua, desde Sonora, etcétera. Decidió el tribunal, los distritos que estén cerca a la sede de la sala superior, es decir,
los paquetes que estén cerca en la Ciudad de México, pues que los traigan al tribunal. Los paquetes que no estén cerca de la Ciudad de México, pues mandamos a funcionarios. Así sucedió también en el 2012. En el 2012 se abrieron unos paquetes en el tribunal, paquetes de Puebla, por ejemplo, paquetes del Estado de México, paquetes de Querétaro, cerca, ciudades cercanas, decía el tribunal, tráiganme los paquetes aquí al tribunal. Ya las ciudades lejanas, lo que hacía el tribunal era mandar funcionarios del tribunal o del Poder Judicial Federal a abrir los paquetes en sedes que estaban más lejos. Así ha sucedido también por parte de tribunales electorales. Dicen, bueno, si está cerca, que me traigan el paquete al tribunal. Si está lejos, yo mando funcionarios a la sede administrativa. Y luego ha habido casos donde la sede administrativa no tiene la estructura suficiente para abrir todos los paquetes, por ejemplo, de una elección de una gobernatura. Así pasó en Campeche. Hace 2 años se solicitó la apertura de todos los paquetes de la elección de la gobernatura de Campeche. El Instituto Electoral de Campeche había abierto algunos paquetes, los que tenían inconsistencias en las actas. Después el Tribunal Electoral de Campeche abrió otros paquetes, también algunos que tenían inconsistencias en las actas. Pero luego llegó el partido político que quedó en segundo lugar en Campeche, no me acuerdo bien, pero creo que era Movimiento Ciudadano, y fue una elección de menos de 2 puntos la diferencia entre primero y segundo lugar, cerradísima también. Entonces viene creo que Movimiento Ciudadano, que fue el segundo lugar, viene a la sala superior y le dice, no, sala superior, ya me abrieron unos paquetes en el instituto, ya me abrieron otros paquetes en el tribunal, pero quiero que abran todos. Y entonces lo primero que pensó el tribunal, oye, pero hay que muchas actas no tienen errores, están bien llenadas. ¿Por qué vamos a abrir los paquetes en esas actas que están bien llenadas? Que no hay errores, ¿no? Y entonces dice el partido político, le dice a la sala superior, es que sabes que hay boletas apócrifas, hay boletas falsas, ¿no? Fíjense el argumento. Pero no había ninguna prueba de boletas falsas, ¿no? Para que se entienda más cotidiano. Pero entonces el tribunal entró en esa discusión. Abro paquetes, aunque el acta esté bien llenada, porque me están diciendo que hay boletas falsas, pero no tengo ninguna prueba de boletas falsas. O simplemente contesto, no te voy a abrir el paquete porque el acta está bien llenada y no tengo prueba indiciaria de boletas falsas. Pero bueno, en una discusión que se llevó a cabo en la sala superior, se decidió otra vez atendiendo al principio de transparencia y certeza que habla la Constitución, dijo el tribunal, no, pues ¿saben qué? Vamos a abrir todos los paquetes otra vez. Y hasta había peritos ahí, en el recuento de votos en Campeche, había peritos especialistas para ver si una boleta era falsa o no. Se contrataron peritos, ¿no? Pero bueno, entonces varias funcionarias y funcionarios del Tribunal Electoral, entre ellos me tocó a mí, fuimos a Campeche, también le tocó a los magistrados y la magistrada de la sala especializada, y a la magistrada y a los magistrados de la sala regional Jalapa y otras funcionarias y funcionarios del Tribunal Electoral, pues fuimos todos, ¿no? Allá a Campeche. Y entonces el Instituto Electoral de Campeche, pues no tenía la estructura y la capacidad necesaria para ahí volver a contar todos los paquetes de Campeche, de todas las casillas en Campeche. Entonces ahí se contrató un centro que era centro de convenciones, algo así, y entonces el recuento de votos total de la elección de la gobernatura se llevó a cabo en ese centro de convenciones, también estaba vigilado ¿no? Por la policía, vigilado por el ejército, ahí llegaron paquetes de todo el estado y ahí en un plazo de 3 días se volvieron a abrir todos los paquetes del estado de Campeche, también obviamente se armaron muchísimas mesas de trabajo, al mismo tiempo se abrían muchos paquetes, estaban ahí los representantes de todos los partidos políticos, pero era un recuento que realizó el Tribunal Electoral directamente, el Tribunal Federal. Entonces, quienes contábamos las boletas, pues éramos funcionarios o funcionarios del Tribunal Electoral, y quienes llenábamos las actas con los nuevos resultados, pues éramos funcionarios, no del Tribunal Electoral.
Yo en la mesa que estuve no me apareció ninguna boleta falsa, afortunadamente. Los resultados prácticamente se confirmaron, pero fue una decisión que también llamó mucho la atención porque dijo la sala superior, bueno, para darle certeza al proceso, mejor abrimos todos los paquetes. Y entonces el instituto dijo, no tengo la estructura necesaria para abrir todos los paquetes aquí en el instituto, y la sede fue el centro de convenciones. Y se obtuvieron obviamente los nuevos resultados, pero también se confirmó, como en la mayoría de los recuentos de votos, pues que ahí estaban las boletas y que en algunos casos el tema fue error en las actas de escrutinio común. Pero que yo recuerdo, no apareció tampoco en esa elección ninguna boleta falsa, creo que es lo que recuerdo, por lo menos sí le puedo decir, en la mesa donde yo estuve no apareció ni una sola boleta apócrifa o falsa, pero se llevó a cabo el recuento de todos y cada uno de los paquetes que nos tocó abrir ahí en representación de los partidos. Pero vean cómo poco a poco va cambiando este criterio a partir del 2006 del recuento de votos. Como yo les digo a los tribunales electorales o a los institutos, cuando tengan duda de abrir o no abrir un paquete, pues mejor lo abrimos, se acabó el problema. Claro, hay muchas veces que me dicen los institutos o los tribunales que no tenemos el presupuesto necesario para hacer esa diligencia, etcétera, o tenemos estas complicaciones. Hay que ver todo en general lo que está sucediendo en esos casos, ¿no? Pero de entrada, sí podemos abrir el paquete ante la autoridad jurisdiccional, es decir, un tribunal electoral, pues creo que es mejor decidir abrirlo que no abrirlo, que obviamente cada tribunal tiene atribuciones para decidir si abre el paquete o no. Pero estos criterios de la sala superior fueron muy importantes porque ya no tenemos que decir, si es determinante, abro el paquete. Si no es determinante, no lo abro. La sala superior a partir de 2006 señaló, mira, si no coinciden estos tres rubros, aunque el error sea de un voto, lo que debe prevalecer es la certeza en el proceso y abrir los paquetes. Los tres rubros fundamentales que ya lo señala también la ley son personas que votaron conforme a la lista nominal, debe coincidir con boletas sacadas de la urna y debe coincidir con resultados de la votación. Y de entrada, escuchamos los tres rubros y se nos hace muy sencillo pues hacer la revisión, pero no es tan sencillo, porque fíjense, personas que votaron conforme a la lista nominal, no solamente son los que están en la lista nominal, también son los representantes de los partidos. A lo mejor en una casilla hay un representante de un partido político que no aparece en la lista nominal, pero la ley dice puede ser representante en esa casilla sin aparecer en la lista nominal. Entonces, por ejemplo, si hay tres representantes que no aparecen en la lista nominal, entonces vamos a sumar los que votaron conforme a la lista nominal más esos tres votos de esos tres representantes. ¿Y a quién vamos a sumar más en este rubro? En personas que votaron conforme a la lista nominal. En este rubro también van a estar las personas que no aparecen en la lista nominal, pero que tienen una sentencia favorable del Tribunal Electoral. Por ejemplo, ya viene la elección y de repente veo que no aparezco en la lista nominal. Entonces, me dice el INE, ya no da tiempo de rectificar ese error, efectivamente no apareces en la lista nominal. Entonces, lo que me queda es irme al Tribunal Electoral y decirle, oye, no aparezco en la lista nominal, o me sacaron de la lista nominal, ya estaba y me sacaron, o nunca me pusieron ahí en esa lista nominal, ¿no? Ahora se nos va a hacer muy complicado, ¿y cómo vamos a ir nosotros al tribunal? A ver, yo soy arquitecto. ¿Cómo voy a ir al tribunal? Porque no aparezco en la lista nominal. Si yo no sé hacer una demanda, o voy a tener que contratar un abogado, y no, es tema de información. Si no aparezco en la lista nominal, voy ahí a donde me tienen que dar mi credencial, entre comillas, pero no aparezco en la lista o no me la han dado, entonces voy ahí a esa oficina de ese consejo distrital que me corresponde, y entonces les digo, quiero que me den mi formato de JDC. El formato de JDC es una demanda. En ese formato que voy a poner, cuatro cosas nada más: mi nombre, mi firma, voy a poner por ahí, no aparezco en la lista nominal, y voy a poner por ahí mi domicilio. Es todo lo que tengo que hacer con ese formato. Una vez que firme ese formato, el Consejo Distrital del INE lo va a mandar al tribunal porque es una demanda. Y entonces el tribunal pues le va a decir al INE, oye, pues ¿por qué no está en la lista nominal?
Y a lo mejor el INE nos contesta, es un error técnico por lo general. Es que sabes que había dos nombres iguales y entonces puse el nombre de esta persona, pero no puse el nombre de la otra persona, o cualquier tema así, ¿no? Y pues no lo pude incorporar porque faltan 4 días para la elección. Entonces ya no puedo modificar esa lista nominal e incorporarla. Técnicamente nos contesta el INE siempre, técnicamente no se puede. Y entonces dice el tribunal, bueno, como técnicamente no se puede, pero no es un error de la ciudadana o del ciudadano, sino es un error del sistema, yo voy a emitir la sentencia a favor de ese ciudadano o de esa ciudadana. Y voy a decir, mira, a pesar de que no apareces en la lista nominal, vas a poder votar el día de la elección con esta sentencia. Entonces sale una sentencia favorable para esa ciudadana o ese ciudadano. Esa ciudadana o ese ciudadano no tiene que ir al tribunal. La demanda la mandó el INE al tribunal. El tribunal resuelve. Una vez que resuelve el tribunal, esa sentencia se la va a notificar el tribunal a esa persona en el domicilio que puso en el formato. Entonces llegan a mi casa, porque puse el domicilio de mi casa, llegan a mi casa, antes llegaban notificadores del tribunal, pero como estos casos pueden ser 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 casos, 5 días antes de la elección, pues no alcanzan los notificadores. Entonces lo que sucede ahora es que llegan vía DHL, vía estafeta, o sea, por mensajería, va a llegar la sentencia a mi casa, una copia de la sentencia, de los puntos resolutivos, pues antes del día de la elección. También se le notifica al INE para que el INE le diga al presidente de la casilla, ¿sabes qué? Van a llegar 3 personas con sentencia del tribunal. Y también el acta de escrutinio y cómputo que tienen en la casilla, las funcionarias y los funcionarios, tiene un rubro en el acta que dice ciudadanos que votaron con sentencias del tribunal o con resoluciones del tribunal. Si me llegan 3 con sentencia, los voy a poder dejar votar porque traen sentencia del tribunal y le voy a poner al acta de escrutinio y cómputo. Votaron 3 con sentencia del tribunal. Esos también forman parte de personas que votaron conforme a la lista nominal. Entonces vamos a tener, por ejemplo, 95 que votaron conforme a la lista nominal con su credencial. Luego 3 representantes de partidos políticos. Ya van 98, ¿no? Y por ejemplo, 2 que votaron con sentencia del tribunal. Son 100 los que votaron conforme a la lista nominal. No solamente hay que contar la lista nominal, ese sería un error. Hay que contar los representantes de los partidos que no estaban en la lista nominal y hay que contar si hay ciudadanas o ciudadanos que votaron con sentencias del tribunal. Ya que tenemos ese primer dato, 100, lo cerramos en 100, ese dato debe de coincidir con boletas sacadas de la urna. Tienen que salir 100, porque si votaron 100, si le dimos boletas a 100, pues tiene que salir 100 boletas. Si falta una, dice el tribunal, hasta la fecha, hay que abrir el paquete. Entonces, más vale que como ciudadanas o ciudadanos no se nos ocurra llevarnos la boleta, porque entonces vamos a provocar un recuento de votos, quizá, ¿no? El tercer rubro también muchas veces tiene errores, porque este es un rubro muy complicado, resultados de la votación. Este rubro, ¿qué tenemos que contar? Los votos de cada partido, pero también los votos de las coaliciones que vimos ayer, los votos nulos y los votos de candidaturas no registradas. Entonces cuento tantos votos para el PRI, tantos para el PAN, tantos para Morena, ¿no? Llevo 60. O no, llevo 80, ¿no? Luego, votos para las coaliciones. Pues aquí ahí tenemos 10 boletas que marcaron los 3 de la coalición. Entonces ya tengo 80 votos de los partidos, más 10 votos que votaron, marcaron los 3 de la coalición, pues ya van 90 votos. Y luego tengo 5 nulos, ya no van 95. Y luego tengo 5 de candidaturas no registradas, ya son los 100. Pero cuando cuentan todo eso en la casilla, ¿saben qué pasa muchas veces? Que de repente el presidente o la presidenta dice, no, los nulos descuéntalos, porque son nulos. Y los de candidaturas no registradas también descuéntalos. Entonces ponen votación emitida 90 en vez de 100. Porque según ellos, entre comillas, no cuentan los nulos y no cuentan los de candidaturas no registradas. Pero en la votación emitida cuentan todos.
Votación emitida son las boletas que cayeron en la urna. Y algunas boletas son votos nulos, pero también los sumamos. Y algunas boletas son votos de candidaturas no registradas y algunas boletas son votos de la coalición porque marcaron los tres. Se tiene que sumar todo. Ahí muchas veces hay errores, pero también el rubro tiene que ser 100. Entonces tiene que coincidir 100 personas que votaron conforme a la lista nominal, 100 boletas sacadas de la urna y votación emitida 100 votos. Tienen que coincidir los tres rubros, porque si no, esto puede provocar recuento de votos. Sí, Yarumi, buenas tardes, adelante, te escuchamos. Hola, otra vez buenas tardes a todas y a todos. Tengo una duda que surgió en un simulacro por parte de una ciudadana. Ella mencionaba que qué pasaba, cómo se registraba en el acta cuando se encontraba en lugar de una boleta, una hoja. Y la hoja, aparte, con alguna anotación, con alguna preferencia política. Entonces, bueno, yo les dije, pues, al final de cuentas, la hoja no es una boleta, no se tendría que contar, pero sí se tendría que anotar en incidentes. ¿Es correcto? Sí, así es, Yarumi, exactamente. Así debe ser. Cualquier inconsistencia que veamos o cualquier tema que no esté claramente hecho como lo señala la ley, cualquier actividad que se realiza en la casilla que no esté realmente señalada como dice la ley, hay que levantar, como dice muy bien Yarumi, una hoja de incidentes o un acta de incidentes. En algunos estados se llama acta de incidentes, en otros estados hoja de incidentes, a nivel federal se llama hoja de incidentes. Ahí vamos a sentar, qué bueno que toque este tema Yarumi porque es muy importante. Ahí en esa hoja de incidentes vamos a sentar cualquier irregularidad que suceda. Esa hoja de incidentes la van a firmar las funcionarias, los funcionarios y los representantes de los partidos. Pero ojo, quien le da validez a esa hoja de incidentes son la firma de las funcionarias y los funcionarios. Si no firman los representantes no hay problema, porque quien le da validez al acta son las funcionarias y los funcionarios, su firma. La ley dice, esa acta es una documental pública con valor probatorio pleno, porque la firman los funcionarios y las funcionarias de la mesa directiva de casilla. Esos funcionarios que son nuestros vecinos, el día de la jornada electoral, firman documentos públicos, no privados, son públicos, porque tienen el nombramiento de funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla. Entonces firman el acta de escrutinio y cómputo, firman el acta de jornada electoral, firman el acta de clausura y firman el acta de incidentes. Entonces, cualquier cosa que suceda así rara, como dice Yarumi, hay que apuntarlo ahí. Eso se va en el expediente, porque luego cuando ante el tribunal se solicita recuento o cuando ante el tribunal se le dice, oye, anula todos los votos en esa casilla tribunal, lo primero que revisa el tribunal es, pues, ¿qué pasó en esa casilla? Y la única forma evidente de saber qué pasó en esa casilla es ver qué dice la hoja de incidentes. Porque a lo mejor un partido nos dice, mira, en esta casilla pasó todo esto. Y luego llega otro partido y nos dice, no, no es cierto, no pasó nada en esa casilla. ¿Qué va a hacer el tribunal? Revisar la hoja de incidentes, porque eso es lo que están diciendo las funcionarias y los funcionarios de mesa directiva de casilla. Lo que diga la hoja de incidentes va más allá de lo que diga cualquier partido político. Los escritos que presentan los partidos políticos, que se llaman escritos de incidente o escritos de protesta, esos tienen valor probatorio indiciario y son documentales privadas. Lo que firman las funcionarias y los funcionarios tienen valor probatorio pleno y además son documentales públicos. Entonces, siempre que pasen algo en una casilla, también con estos temas de boletas, de recuentos, oye, que lo dejaron votar con sentencia, si algún partido no está de acuerdo, pues que le diga al presidente, oye, asienta en la hoja de incidentes, que dejaste votar a estas dos personas de nombre tal, con una sentencia del tribunal, pero no traían, por ejemplo, credencial. Pues para que quede ahí claro todo lo que sucedió. Oye, que inició la votación no a las 8, inició 8:15. Oye, asienta en la hoja de incidentes porque inició a las 8:15 y no a las 8. Y cualquier irregularidad, porque luego el tribunal va a revisar, en su caso, si se anulan los votos o no se anulan los votos. Por ejemplo, yo en expedientes que he tenido en el tribunal, pues el primero una vez revisé uno y me decía el partido, no, pues se debe anular
la votación en esta casilla. Entonces yo dije, por lo que dice la hoja de incidentes, no me dice el partido en su demanda. Entonces yo reviso qué dice la hoja de incidentes, a ver si se anulan todos los votos en esa casilla o no. ¿Y saben qué decía la hoja de incidentes? De 2 a 4 nos fuimos a comer y cerramos la casilla, firmada por todos los funcionarios y por todos los representantes. Es una documental pública con valor probatorio pleno. O sea, algo que hicieron de buena fe, quizá todos estaban de acuerdo. Cuando llegan los resultados en la casilla y yo veo que quedo en segundo lugar o en tercero, pues impugno y ya tengo la prueba evidente, que es que nos fuimos a comer de 2 a 4. Y pues imagínense que le digan a un tribunal, cerraron, dejaron sola la casilla 2 horas, pues ¿qué va a decir el tribunal? No, pues se pierde el principio de certeza, legalidad, transparencia. Entonces el tribunal resuelve anular la votación, toda la votación en esa casilla, porque se fueron a comer de 2 a 4. Pero imagínense al revés, que diga un partido de 2 a 4, nos fuimos a comer, pero nadie más lo diga. Entonces va a decir el tribunal, esa es una prueba indiciaria que nada más me la está diciendo un partido, pero el presidente de la casilla no me está diciendo nada, el secretario tampoco, no hay acta de incidentes. Entonces no voy a creer solamente eso que me dice el partido, necesito otra prueba evidente que es la hoja de incidentes. Ahora, mucho cuidado con las hojas de incidentes, porque también un día en un expediente me llevé una sorpresa que yo dije, no, bueno, la hoja de incidentes, ¿saben qué decía? El presidente puso en la hoja de incidentes, ¿no? Escribió en la hoja de incidentes. Dice el representante del PAN que afuera hay una persona presionando a los electores. Pero vean cómo ya no tiene la misma validez esa prueba, porque el presidente de la casilla dice el representante del PAN, pero a mí no me consta. Ahí, ¿cuál fue el error? El presidente de la casilla tenía que haber salido a ver si había una persona presionando a los electores y aceptarlo él. Advierto que hay una persona presionando a los electores de tal hora a tal hora, ya le pedí que se retirara, si se retiró o no se retiró, pero lo tiene que decir el funcionario. Es que no es lo mismo que lo diga un representante de un partido a que lo diga un funcionario en la casilla. De ahí la importancia de las funcionarias y los funcionarios y que llenen actas de incidentes. Cuando las llenan y las firman, se tiene por cierto eso, porque lo están diciendo las funcionarias y los funcionarios. Los escritos que nos llegan de los partidos, pues necesitamos más pruebas para tener eso como cierto. Pero si lo dice el presidente y lo firma en una hoja de incidentes, ya quedó eso. Entonces, todas las boletas reservadas o todas las boletas que se alegue si el voto es válido, si el voto es nulo o cualquier inconsistencia que suceda durante el escrutinio y cómputo, hay que asentarlo en las hojas de incidentes para que quede claro. Por ejemplo, que me encontré una boleta de senadurías y entonces en la urna de presidente, pues a lo mejor le ponemos la hoja de incidentes. En la urna de presidente o de la presidencia de la República nos encontramos una boleta de senadurías y entonces la pasamos, ¿no? Al montón que tenemos ahí de senadurías. Pasamos esa boleta de presidencia a senadurías, porque así lo narran, ¿no? En las actas de incidentes, no crean que son términos legales ni nada, el presidente puede ser químico, a lo mejor, y tiene que llenar esa hoja de incidentes. Entonces, luego así ponen en el montón de presidente, de boletas, de presidente, nos encontramos una de senadurías y la pasamos al montón de senadurías y contó para senadurías. Ah, bueno, está bien si lo pusimos en el acta de incidentes, pero es muy importante este tema, es muy relevante asentar cualquier situación que suceda en la casilla en el acta de incidentes, porque lo primero que revisan los tribunales son las actas, a ver qué pasó en esa casilla. Y el acta de escrutinio y cómputo también es fundamental, porque en el acta de escrutinio y cómputo vienen ahí todos los resultados de la elección. Entonces es muy importante tener esa acta de escrutinio y cómputo y que esté firmada. Otro caso que me llegó ahorita, me acordé, una hoja de incidentes que decía, por ejemplo, cerramos la casilla a las 5 de la tarde porque los que faltaban de votar andaban en Estados Unidos. Así le pusieron. Y cerraron a las 5 de la tarde. Y es un hecho real porque lo firmaron todos los funcionarios y todos los representantes de los partidos. Entonces ya llega el que quedó en segundo lugar o en tercero y va y le dice al tribunal, oye, anula todos los votos en esa casilla porque cerraron a las 5 de la tarde. Mira, aquí está el acta de incidentes, el acta de incidentes. Pero bueno, ya ahí el tribunal revisa, a ver, pues,
saca lo que se llama una media aritmética y el tribunal dice, a ver, ¿cuántos votaron cada hora? Pues que 15. Ah, pues entonces de 5 a 6 hubieran votado otros 15 en promedio. ¿Cuál es la diferencia entre primero y segundo lugar? 50 votos. Ah, pues esos 15 votos no es determinante y entonces no se anulan los votos. Pero ¿qué tal si la diferencia en el primero y segundo lugar es de 5 votos y cerraron una hora antes? Pues entonces sí es determinante y hay que anular todos los votos. Pero ¿de dónde salió todo ese fundamento de la sentencia? Del acta de incidentes. Ojo, si lo dice un partido, el tribunal va a decir, no, necesito más pruebas, porque me lo está diciendo un partido y el partido pues va a defender los intereses de su partido. Pero si lo dice un funcionario y lo llena en un acta de escrutinio y cómputo o en un acta de incidentes y la firman todos, ya tiene validez. Y es lo que sucedió. Ahora, las actas de escrutinio y cómputo también son fundamentales. Otro caso, ya con esto termino los casos, rápidamente. ¿Qué pasó en una elección en el Estado de México muy importante? Pues que iba cerrada la votación, faltaban 2 paquetes y la votación seguía cerradísima, llegó el penúltimo paquete y la votación seguía cerradísima entre el primero y segundo lugar, estaban esperando el último paquete y nunca llegó. ¿Qué pasó con ese paquete? Lo quemaron. Y entonces, ¿cómo sabemos quién ganó y quién perdió en esa elección si con ese último paquete íbamos a saber quién fue el ganador y quién fue el perdedor? Entonces, ese asunto llegó hasta la sala superior. Y fíjense las pruebas que se tuvieron que pues llegar al expediente para saber quién ganó y quién perdió, sin boletas, todas las boletas quemadas. Obviamente en el paquete viene el acta original, pues también quemada. Todas las actas de incidentes quemadas. Entonces, ¿cómo le hacemos? De entrada pensamos, no, pues ya no vamos a poder rescatar el resultado y se tiene que anular la elección. No, sí se rescató el resultado, porque ¿saben qué no quemaron? Uno, las actas que le dan a los partidos políticos, el acta, su copia. Yo como partido político, si voy a la casilla, me van a dar una copia de los resultados, del acta de escrutinio y cómputo de todas las elecciones. Y dos, ¿saben qué se les olvidó quemar también? El cartelón que está afuera con los resultados publicados. Ese cartelón que está afuera con los resultados publicados, también la firman los funcionarios y los representantes de los partidos. Al tener esas firmas, ¿qué quiere decir? Que es una documental pública con valor probatorio pleno. Entonces al tribunal llegó las actas de los partidos que coincidían y afortunadamente estaban legibles, porque luego ese es el problema, que son tantas copias que muchas veces no son legibles. Aquí sí llegaron las actas, eran legibles, coincidían en sus resultados, y luego también llegó ese cartelón con los resultados original y coincidía con las actas de los partidos. Y entonces el tribunal dijo, aquí tengo 2 documentales públicas con valor probatorio pleno, las actas que me están dando los partidos y este cartelón que viene publicado, firmado por los representantes, que se publicó afuera de la casilla. Entonces, con eso, dice el tribunal, con esto es suficiente para decirles cuál fue el resultado en esa casilla y quién ganó y quién perdió. Y ya no había ni una sola boleta, todas quemadas. Para que vean que no es solamente las boletas, también las actas son muy importantes y con las actas podemos obtener un resultado. Eso fue hace mucho, ahora ya se escanean también los resultados directamente en la casilla. Una vez que se llena el acta de escrutinio y cómputo, se escanea el acta de escrutinio y cómputo y entonces ya podemos tener también una acta digital para de alguna forma demostrar cuáles fueron los resultados en esa casilla, independientemente de la suerte que tenga el paquete cuando lo manden al Consejo Distrital, que en una de esas, como les digo, en este caso lo quemaron, nunca llegó. Y dijeron, pues ya se va a tener que anular la elección porque no hay paquete. Pues con la sorpresa de que no se anuló la elección porque los representantes de los partidos tenían sus actas y no quemaron el acta que estaba fuera con los resultados, ¿no? El cartelón, que también es una documental pública con valor probatorio pleno. Ahí los rumores que se dijeron, pues acuérdense que somos abogadas y abogados y no podemos hacerle muchos casos a los rumores, pero ahí los rumores fueron pues que el crimen organizado no quería que fuera ninguno de esos 2 candidatos el candidato ganador y entonces buscó la forma de que se anulara la elección. Pero ya me imagino cómo les fue cuando llegaron con su jefe, los del crimen organizado, y le dijeron, ya quemamos el paquete,
Ya imagino cuando les dijo el jefe, sí, ya quemaron el paquete, pero se les olvidó quemar el cartel que está afuera con los datos publicados y las actas que tienen los partidos. Y no se anuló la elección, ¿no? Pero ojo, esos temas se dan comúnmente y es importantísimo entonces todas las actas. Y también es muy importante que los representantes de los partidos estén ahí en las casillas. Yo sé que es muy difícil para la elección presidencial del 2024, seguramente se van a instalar por lo menos 170,000 casillas. Entonces un partido tiene que tener por lo menos 170,000 representantes, uno en cada casilla. Porque si no tengo representante en mi casilla, pues no me voy a enterar de todas estas situaciones que pudieran suceder. Y también si voy a solicitar recuento de votos o no, pues por lo menos debo tener un acta, una copia de un acta de escrutinio y cómputo para que de alguna forma le diga yo después al instituto, oye, realiza recuento de votos. Pero bueno, tienen que coincidir claramente estos tres datos. Si no coinciden, entonces hay dos posibilidades, que de oficio el INE abra el paquete o que lo solicite algún partido político y le diga al INE, oye, no coinciden estos tres paquetes. Y si el INE no lo hace, entonces lo tendría que hacer el Tribunal Electoral, pero ya no es si es determinante o no. Ahora, con que no me coincida uno de estos tres rubros, yo puedo llegar a la autoridad administrativa o luego llegar a la autoridad jurisdiccional y decirle, ábreme el paquete porque tu Tribunal Electoral ha señalado que si no coinciden estos tres rubros, se tiene que abrir el paquete. Y entonces, el Tribunal Electoral, pues en la mayoría de los casos, como les decía, seguramente va a tener que abrir el paquete. Y entonces vean, después de esto que sucedió, se reformaron varias leyes en el 2007, porque dijeron, no, pues ya dijo el tribunal y cambió los criterios de recuento, entonces también se modificaron las leyes, ¿no? Y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de 2014, que aplicó lo que ya estaba antes del 2014, pero después de la elección presidencial, pues aplicó estos 5 criterios. Estos 5 criterios que vamos a leer ahorita, para volver a realizar un escrutinio y cómputo, lo decía la sentencia del 2006. Si ustedes van a la sentencia del 2006, que habla de recuento de votos de la elección presidencial, van a ver estos supuestos que después se incorporaron a la ley. O sea, lo que dijo el tribunal en el 2006, luego se incorporó a a la ley. Y ahora, ¿qué dice la ley? Se deberá de realizar un nuevo escrutinio y cómputo, es decir, un recuento de votos cuando se den estos 5 supuestos en una casilla, ¿no? En un paquete. Los resultados de las actas no coincidan o se detecten alteraciones evidentes. Pero vean cómo dice la ley, no coincidan, aunque sea un voto, lo que decía la sala superior. Si falta una boleta, ya no coinciden los resultados, hay alteración evidente, entonces voy a solicitar recuento de votos. 2, dice la ley, no existe el acta de escrutinio y cómputo en el expediente, ni estuviera en poder del presidente del consejo. Si no hay acta original, abrimos el paquete. También lo que decía el tribunal. Tercero, existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos rubros o elementos de las actas. ¿Y qué dice el tribunal por inconsistencias evidentes? Inconsistencia evidente es el error, aunque sea de un voto. Es inconsistencia evidente en esos 3 rubros que analizamos. Entonces, si hay error evidente que es de un voto, hay que abrir el paquete. Vean cómo la ley nos dice prácticamente en todos los casos, pues hay que abrir el paquete. 4, el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugar. Si el primero y segundo lugar en esa casilla la diferencia es de 20 votos y me aparecen 40 nulos, hay que abrir el paquete. Necesariamente, porque tenemos más votos nulos que la diferencia entre primero y segundo lugar. Y último supuesto, todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido. Pues ya está raro el caso, pero todavía en el 2021 había casillas, creo que en Michoacán, donde todos los votos eran para un partido. Todos, absolutamente todos. Todavía se dan esos hechos, ¿eh? Y entonces nos dice la ley, se abre el paquete. Y si volvemos a contar todas las boletas y todas son de ese partido, pues van a contar, ¿no? Pero el requisito es abrir el paquete. Ese es paquete por paquete. Entonces, imagínense, en un distrito son 500 paquetes más o menos. Pues si los 500 incurren en cualquiera de estos 5 supuestos, hay que abrir los 500 paquetes.
Si nada más son 10 los que incurren en estos supuestos, pues nada más abrimos 10. Estoy hablando del INE, todavía no llego al tribunal. El INE tiene que abrir 10, 20, 30, los que incurran en estos supuestos. Y luego ese es el recuento por paquete, pero también la ley dice hay un recuento total. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a abrir los 500 paquetes del distrito. ¿Cuándo vamos a abrir los 500 paquetes del distrito? Es decir, ¿cuándo se va a dar recuento total de votos por parte del INE? Y dice la ley, cuando existe indicio de que la diferencia entre el candidato que haya obtenido el primer lugar de la votación y el segundo lugar sea menor, igual o menor a un punto porcentual. ¿A poco no se parece esto a la elección presidencial del 2006? Cuando te ganen por menos de un punto, puedes solicitarle al INE que abra todos los paquetes en ese distrito. ¿Cuál es la condición? Que al inicio de la sesión de cómputo, el representante del partido que quedó en segundo lugar solicite expresamente al Consejo Distrital realizar la totalidad de recuento de votos de todas las casillas. Pero me tienen que ganar por menos de un punto porcentual. Ahora, ¿cuál es aquí el error en la ley que dice solamente lo puede solicitar el segundo lugar? Y yo les pregunto, ¿y yo tercer lugar no puedo solicitar recuento de votos total? Si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de menos de un punto porcentual, ¿por qué tercer lugar no puedo? Y cuarto lugar no puedo. Y quinto lugar no puedo. Y entonces el 17 de la Constitución que dice acceso a la justicia, etcétera, etcétera. Ah, no, nomás el segundo puede. Pero ¿qué es lo que ha pasado ya en la realidad? Siempre lo solicita el segundo lugar. Entonces, ojo, si en diputaciones federales, por ejemplo, me ganan por menos de un punto, puedo solicitarle al INE que me abra todos los paquetes en ese distrito, todos. Lo que pasó en la elección presidencial, se abrieron todos, ¿no? Bueno, aquí igual. Ahora, yo también pensé cuando vi esta nueva legislación, no, pues va a ser muy difícil que en un consejo distrital me ganen por menos de un punto porcentual. A cada rato se da. Y van a ver, si el pronóstico no me falla, que para el 2024 nos vamos a encontrar por ahí 1, 2, 3, 4, no sé, distritos donde ganaron por menos de un punto porcentual. Y entonces, si estamos en ese distrito, nos va a tocar abrir nuevamente todos los paquetes, todos. Y si son 600, hay que abrir los 600 distritos. Entonces, por eso es importante armar las mesas de trabajo y abrir varios paquetes al mismo tiempo, pues para que nos dé tiempo de abrir todos los paquetes de ese distrito. Porque nos dice también la ley, para el recuento total, el Consejo Distrital dispondrá lo necesario para que no se obstaculice el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y concluya antes del domingo siguiente a la jornada electoral el recuento total que se tuvo que hacer ahí de esa elección. Sí, Ramiro, buenas tardes, te escuchamos, adelante. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Sí, a ver, en este caso, pues bueno, ya no tenemos ni siquiera que esperar a que sucedan algún tipo de situaciones de esta naturaleza, porque honestamente, por ejemplo, a mí mi experiencia que me ha tocado desde 2018 a la fecha, pues, por ejemplo, en 2018, en las 3 elecciones, tanto de diputado, senador y de presidente, hubo recuentos de más del 98% de los paquetes electorales. O sea, tal vez no fue el 100%, no fue un recuento total, pero prácticamente se abrieron todos los paquetes y todos justamente se fueron a grupos de trabajo y a mesas de trabajo en donde se tuvo que involucrar toda la estructura de. Y en 2021 sucedió exactamente lo mismo. Nuevamente en esa elección, al menos en el distrito en el que estuve, también tuvimos que hacer recuento de más del 90% de los paquetes electorales. Por ende, prácticamente lo que está poniendo la ley sobre la mesa es que cualquier situación de cierta naturaleza va a llevarnos a un recuento en ese distrito. Tal vez puede ser de tipo parcial o de tipo total, dependiendo las causales, pero un dato, pues simplemente en 2021, justamente el INE hizo un recuento de más de 97,000 paquetes electorales, es decir, prácticamente ya todo nuevamente está pasando otra vez dentro de la propia maquinaria, en este caso en los consejos distritales, a un recuento porque se presentan inconsistencias de todo tipo y en cada momento. Como bien estaba refiriendo, simplemente desde el hecho de que no haya claridad en por quién están votando, ha llevado a que el propio INE tenga que realizar, por ejemplo, una especie de manta que le da a los representantes, a los funcionarios de mesa directiva,
para que al momento de hacer la clasificación de los votos, pues no tengan esa confusión, porque se dan cada tipo de configuración en torno a la forma de votar, que eso les dificulta muchísimo el trabajo. Este tipo de situaciones obviamente va a llevar a que, como bien se sabe, nuestros funcionarios de mesa directiva son personas como nosotros que ya estuvieron en algunos casos prácticamente más de 18 o 20 horas en ese día trabajando, va a llevar a que en un momento dado se cansen y que, por ejemplo, en altas horas de la madrugada, pues se equivoquen al momento de llenar las actas o de hacer el conteo, y esto obviamente va a caer en una causal que va a llevar a un recuento de ese paquete. Ya no es necesario esperar tanto a que suceda una situación tal vez como la de 2006, con esos márgenes tan estrechos, porque pues, se da a nivel local o a nivel distrital, pero sí por inconsistencia de cierta naturaleza, pues prácticamente se está haciendo recuento total en los consejos distritales, y creo que es lo sano y es lo correcto, porque pues claramente para la autoridad, en este caso administrativa, creo que justo como ellos referían, pues a ellos les toca no solamente organizar, sino tratar de limpiar la propia elección en los cómputos distritales, y con eso dar un poco más de certeza. Si esto lleva a que todavía la propia elección se tenga que judicializar, pues bueno, pero al menos ellos están haciendo todo lo posible que les está marcando la ley, y justamente el involucramiento de todos los actores y de todos aquellos que son partícipes creo que es fundamental para poder sacar un poquito mejor todo este tipo de procesos que desgraciadamente, como ya refirió, un episodio de nuestra historia reciente de nuestra democracia empañó prácticamente todo aquello por lo que se había avanzado, y tuvieron que hacerse modificaciones muy de fondo, muy importantes y muy relevantes, pero pues esas modificaciones a final de cuentas creo que están sirviendo y han servido para fortalecer aquello que tanto se desacreditó en un momento dado, y que hoy en día creo que son los principales garantes de cualquier proceso electoral. Era todo lo que quería opinar. No, muchas gracias, Ramiro. Muy interesante tu participación. Se ve que tienes mucha experiencia en el tema y efectivamente a partir del 2006, como dice muy bien Ramiro, se abrió la puerta a este tema del recuento de votos, y ya la mayoría de los criterios, tanto de la autoridad administrativa como de la autoridad jurisdiccional, es decir, del INE como del Tribunal Electoral, pues son abrir el paquete. Entonces, pues obviamente también, como dice muy bien Ramiro, pues es mucho más trabajo para los consejos distritales, porque en la mayoría de los casos, pues ya prácticamente hay que abrir muchísimos paquetes por determinados supuestos que marca la ley para darle transparencia y certeza al proceso, y pues ya nos dio un número muy importante, Ramiro, de paquetes que se han tenido que abrir, y seguramente van a ser temas que van a suceder en el 2024, no va a ser la excepción. Ahora fíjense un tema que también tocó Ramiro muy interesante. En el 2018, ningún partido de los que perdió solicitó recuento de votos ni solicitó que se impugnara la elección, porque fue un resultado de 30 puntos tan grande que todos los partidos dijeron, no, pues ya ni recuento de votos, ¿ya para qué? ¿Para qué pedimos que se anule la elección? Tampoco. Pero ¿saben quién pidió el recuento de votos en los 300 distritos del país? El PES, el partido que ganó la elección, pero perdió su registro, lo que les platicaba ayer. Ganó la elección, ganó su candidato a la presidencia de la República, pero él tuvo 2.8 y necesitaba el 3. Entonces, en una estrategia jurídica, pues solicitó este tipo de recuento de votos para ver si adquiría más votos ese partido y no perder su registro, pero bueno, se hicieron recuentos muy importantes en todo el país y el resultado fue el mismo, y entonces le dijeron al PES, mira, pues ya revisamos todo, están bien las actas, está bien la actuación del INE, y por lo tanto, pues se confirman los resultados, tienes 2.8 y pierdes tu registro como partido político, pero ojo, también el que ganó puede solicitar recuento de votos, como lo platicamos, y en el 2018, pues fue el PES el que solicitó que se revisaran todas estas actas, que se revisaran todos estos temas, ¿no? Y como vemos, y lo dice también muy bien Ramiro, pues el criterio que ha asumido la autoridad administrativa como la jurisdiccional siempre va por la apertura de los paquetes, y seguramente seguirán esos criterios en el 2024 por la apertura de los paquetes, y entonces hay que estar preparados porque seguramente se van a tener que abrir paquetes para alguna determinada elección, ¿no? En el 2024. Gracias, Ramiro, por tu participación, pero ojalá para el 2027 ya estemos hablando de otra cosa, como también lo platicamos ayer. Esperemos que para el 2027 tengamos voto electrónico y ya no estemos hablando de esto, pero mientras no tengamos la seguridad, hay que hablar de esto porque en el 24 se van a dar este tema del recuento de votos. Y también, bueno, en este recuento de votos nos dice la ley, hay que armar grupos de trabajo
Lo que se hizo en el 2006, pues ya quedó plasmado en la ley y también en los acuerdos del INE o de los institutos estatales electorales, armar grupos de trabajo para tratar de abrir más paquetes al mismo tiempo. Y luego también este es un tema muy importante. Cuando se realice el recuento de votos, hay que levantar un acta circunstanciada, ¿no? Donde se consignará el resultado del recuento de votos y el resultado final. Y también por ahí, pues, levantar cualquier acta si se ve alguna inconsistencia en el recuento de votos, porque vean que dice la ley al final. Nos dice, bueno, si hay discusión en una mesa sobre una boleta, la persona encargada de esa mesa, que puede ser un consejero o una consejera o algún auxiliar ahí del consejo distrital, no va a decir, no, aquí se están peleando que el voto es nulo, que el voto es válido. No, pues yo voy a decir que es nulo, yo voy a decir que es válido. No, la persona encargada de esa mesa va a reservar ese voto. Va a decir, no me voy a pronunciar, porque quien debe de decir si el voto es válido o el voto es nulo que se está discutiendo en esa mesa, en ese recuento, va a ser el Consejo Distrital en pleno. Entonces, se reserva ese voto, se lleva con todas las consejeras y todos los consejeros de ese Consejo Distrital y entre ellos votan para que el voto sea válido o para que el voto sea nulo. Ojo, esa validez o nulidad de ese voto después se puede impugnar ante el Tribunal Electoral, si no estamos de acuerdo con lo que dijo la autoridad administrativa. Y luego vean lo que dice la ley, que también aquí debe ser muy importante y se debe de quedar claro, ¿no? Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los consejos distritales siguiendo el procedimiento establecido, no podrán ser invocados como causal de nulidad ante el tribunal. Porque, ¿qué sucedía antes? Estaba mal el acta de escrutinio y cómputo, entonces iba al tribunal y le decía al tribunal, oye, anula los votos en esta casilla porque está mal el acta de escrutinio y cómputo. Antes era eso. Ahora ya no puede ser eso, porque si está mal el acta de escrutinio y cómputo de la casilla, primero le digo al INE, vuelve a contar los votos y levanta una nueva acta. Entonces ya no puedo llegar después al tribunal y decirle, oye, está mal el acta de la casilla, porque el tribunal me va a decir, ya sustituyeron el acta de la casilla por la del consejo distrital. Entonces ya no puedes venir al tribunal a decirme, está mal el acta de la casilla, porque ¿sabes qué? Ya te abrieron el paquete y ya te la sustituyeron. Ojo con la segunda excepción que marca la ley. Nos dice, tampoco podrá solicitarse al Tribunal Electoral que realice recuento de votos de las casillas que hayan sido objeto de recuento por los consejos distritales. ¿Qué nos dice aquí la ley? Si ya te hicieron recuento en el instituto, no puedes ir al tribunal a pedirle recuento. Pero ¿qué creen que hacen los partidos? Van al tribunal y le piden recuento. ¿Y qué le dicen al tribunal? ¿No me lo hicieron en el instituto o me lo hicieron mal? Entonces, ojo, el tribunal puede optar por volver a realizar el recuento si ve por ahí alguna inconsistencia que sucedió en el instituto. O sea, no es tajante esto que dice la ley. Si ya te lo hicieron en el instituto, no te lo pueden hacer en el tribunal. Si llega un partido y me dice en el instituto se cometieron estos errores, entonces yo como tribunal puedo decidir volver a abrir el paquete y volver a contar todo nuevamente, ya en sede jurisdiccional. Entonces no hay que confiarnos, me lo abre el INE, pues a lo mejor hay inconsistencias y puedo ir al tribunal y en varios casos el tribunal dice vamos a abrir el paquete nuevamente aquí. Ahora, si no me lo abren en el instituto, pues entonces me voy al tribunal y le digo al tribunal, oye, ¿sabes qué? No me lo abrieron en el instituto, ábremelo a tu tribunal, pero siempre tengo que demostrar al tribunal por qué debe abrir el paquete el tribunal, cuáles son las inconsistencias. Pero ojo, no es una norma cerrada que si lo hicieron en el instituto, ya no lo van a hacer en el tribunal. Simplemente con este tema que les digo. A lo mejor en el instituto dijeron este voto es nulo y yo no estoy de acuerdo. Y entonces me puedo ir al tribunal y decirle al tribunal, revise ese voto porque yo estimo que es para mi partido. Entonces sí procede volver a revisar boletas por parte de los tribunales electorales, ya sea una elección local o una elección federal, y constantemente el tribunal revisa votos en lo particular, donde el instituto dijo que era nulo y va al tribunal y lo vuelve a revisar. Y en muchos casos el tribunal dice, se equivocó el instituto y el voto es válido para tal partido político. Entonces hay elecciones, como yo les decía, muy cerradas en municipios, donde 5 o 6 votos que se impugnen ante el tribunal, pues puede conseguir esos 5 o 6 votos el partido a su favor. Y decir, me dijeron que era nulo, pero ¿sabes qué tribunal? Es para mi partido.
Si el tribunal dice efectivamente estos 6 votos no son nulos, son para tu partido, pues puede haber un cambio de resultado en la elección. Si me ganaron por 5 votos en ese municipio, pues ya le doy un cambio al resultado porque impugné 6 boletas. Son esos casos que llegan muy constante a los tribunales electorales, donde se impugnan 5, 6 boletas, 10 boletas, 20 boletas, ¿no? Donde el instituto dijo que eran nulos o en la casilla dijeron que eran nulos y yo estimo que son válidos. Pues, por ejemplo, cuando llegan al tribunal en un juicio de inconformidad, al tribunal le pueden pedir 6 cosas, ¿no? Esto nunca se les pase. Al tribunal le pueden pedir 6 cosas. 1, que me revisen boletas en lo individual. Llega la demanda en juicio de inconformidad y le dicen al tribunal, oye, tribunal, revísame estas 5 boletas de este distrito, porque el instituto dijo que el voto era nulo y yo digo que el voto es válido. Entonces el tribunal en un solo distrito, pues ya tiene que revisar esos 5 o 6 votos, ¿no? 2, ¿con qué podemos llegar a la demanda? Con una demanda también al tribunal. Le podemos decir al tribunal, oye, además de que me revises estas boletas, haz un recuento de votos de todas estas casillas del distrito. Entonces ya nos están pidiendo 2 cosas, revisar boletas, recuento de votos de tantas casillas. Tercer cosa que le pueden pedir al tribunal después del recuento de votos, anula la votación en estas 100 casillas. Ya son 3 pretensiones. 4, anula la elección. 5, nos pueden solicitar, declara la invalidez de la elección por los casos que les decía, si no hay causal de nulidad, entonces llego al tribunal y le digo, declara la invalidez de la elección. Ya van 5 supuestos con los que pueden llegar. Y el sexto, el candidato o la candidata ganadora es inelegible. Por lo tanto, anula la elección o declara la inelegibilidad de esta candidatura, depende. Si es una gobernatura hay que anular la elección porque no hay suplentes. Si es una diputación y es inelegible el propietario, entre suplente. Pero hemos tenido casos que es inelegible el propietario y también es inelegible el suplente. Hemos tenido casos donde el suplente impugna al propietario. También se da, que van en el mismo partido, el suplente puede impugnar al propietario. Hemos tenido casos donde gana la fórmula y el suplente, nunca se me va a olvidar, fue un caso en Sonora, en diputaciones locales en Sonora, donde ganó y entonces el suplente asesinó al propietario. Y luego el suplente, pues lo agarraron y fue prófugo de la ley, se escapó. Entonces no teníamos ni propietario ni suplente y se tuvo que anular la elección y convocar una elección extraordinaria porque no había ni propietario ni suplente. Entonces también hay muchos casos donde se impugna la inelegibilidad del candidato o la candidata ganadora. Todo eso se puede solicitar en un juicio de inconformidad, desde una boleta hasta recuento de votos, hasta anular casillas o hasta de plano que se anule toda la elección vía, en la mayoría de los estados se llama juicio o recurso de inconformidad. Y bueno, con esto terminamos. Después del 2006, les digo, la ley no hablaba de recuento por parte del tribunal, hablaba del recuento que hablamos ahorita y que lo comentó muy bien Ramiro, de recuento por parte del INE. Pero la ley no decía recuento del tribunal, sino simplemente los tribunales decidían si hacían recuento o no, pero no con una base legal. Viene la reforma de 2007 y lo que dijo el tribunal en el 2006 se incorporó a la ley. Y para no modificar todos los números de la ley, pues modificaron solamente el artículo 21 y se le agregó un bis. Entonces la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, a partir de 2007, después de la elección presidencial de 2006, se agregó el bis para agregar lo que decía la sentencia del tribunal en el 2006. Y ahora nos dice ya la ley claramente, pues que hay recuento por parte de los tribunales, en este caso el federal, ¿no? Y dice, el incidente sobre la pretensión de un nuevo escrutinio y cómputo en elecciones federales o locales, es decir, en cualquier elección, de que conozcan las salas del Tribunal Electoral, ya nos está diciendo claramente la ley, hay recuento por parte de las salas del Tribunal en elecciones federales o locales. ¿Cuándo procederá este recuento por parte del Tribunal? Y nos dan aquí los supuestos, ¿no? A, el nuevo escrutinio y cómputo solicitado no haya sido desahogado sin causa justificada por parte del INE
o del Instituto Estatal Electoral. Si la autoridad administrativa no hizo recuento, procede ante el tribunal. 2, las leyes electorales locales no promuevan hipótesis de recuento de votos o previéndolas si haya negado la autoridad. Si la ley no dice que debe hacer recuento de votos la autoridad, entonces lo hace el tribunal. O si se niega la autoridad a hacer recuento de votos, entonces lo puede hacer el tribunal, claro, con causa justificada, como dice la ley. Tercero, o 2, las salas deberán establecer si las inconsistencias pueden ser corregidas o subsanadas con algunos otros datos o necesariamente hay que abrir el paquete. Por ejemplo, si en un acta de escrutinio y cómputo viene en blanco cuántos votaron conforme a la lista nominal, pues a lo mejor no contamos todas las boletas, solamente sacamos la lista nominal, contamos cuántos votaron conforme a la lista nominal y ya ese dato en blanco lo subsanamos y no tuvimos que contar todas las boletas. Entonces dice la ley, si pueden ser corregidas las inconsistencias, no contamos todas las boletas. Si no, sí, pero vean cómo ya la ley habla del tribunal, no del instituto. Y luego finalmente dice 3, no procederá el incidente en el caso de casillas en las que se hubiera realizado el nuevo escrutinio y cómputo en la sesión de cómputo respectiva, pero aquí sucede lo mismo que con la ley en temas administrativos. Si yo le demuestro al tribunal que me hicieron recuento de votos en el instituto, pero se hizo con errores, entonces el tribunal tendrá que realizar un recuento de votos. Esto es lo que llamamos así como recuento jurisdiccional. ¿En qué casos el tribunal tiene necesariamente que abrir el paquete? Pero ya la ley lo dice claramente, podemos solicitar en el juicio de inconformidad recuento de votos ante un tribunal, simplemente hay que justificar por qué el tribunal nos tiene que hacer recuento de votos. Esta es la ley general, pero también las leyes en las entidades federativas hablan de esta figura de recuento de votos por parte del tribunal. Como les decía, en el caso de Campeche, abrió unos paquetes el instituto, abrió otros paquetes el tribunal, pero finalmente no se abrieron todos los paquetes. Entonces, como era una elección de una gobernatura, llegaron hasta la sala superior y le pidieron a la sala superior que abriera todos los paquetes en Campeche. Y finalmente, en una sentencia, ordena a la sala superior, pues abrir todos los paquetes en Campeche para darle certeza y transparencia al proceso, más que en un proceso con una elección muy cerrada de menos de 2 puntos. Pero ya a partir de 2006 también en todas las leyes electorales de las entidades federativas y en esta general existe la figura de recuento de votos por parte de los tribunales electorales. Pero como nos dijo Ramiro, ya no son tantos los casos que llegan, porque sí los institutos y el INE, pues está abriendo prácticamente todos los paquetes que se tienen que abrir. Ya de entrada los abre la autoridad administrativa. Antes no era así. Antes muchas veces lo tenía que abrir el tribunal porque la autoridad administrativa no los abría. Ahora ya está implementándose este nuevo criterio donde la autoridad administrativa dice, no, pues ya voy a abrir el paquete, mejor. Y entonces ya no lo tiene que abrir el tribunal en muchos casos. Cuando no lo abre la autoridad administrativa, pues tenemos una ley que dice, ¿sabes qué? Tu tribunal, tú lo vas a tener que abrir porque no lo abrió la autoridad administrativa. Y cuando se le dice al tribunal, tú lo tienes que abrir, pues el tribunal ya decide, abro el paquete en la sede de la autoridad administrativa o me traigo el paquete al tribunal y lo abro en el tribunal. Eso ya es decisión de cada tribunal electoral. Se abre el paquete en sede administrativa, se abre el paquete en el tribunal o se abren el paquete, como pasó en Campeche, en otro lugar porque no tiene estructura el instituto necesaria para abrir todos los paquetes de toda una elección en todo un estado, como sucedió en Campeche, que se abrió en otra sede, en el auditorio de convenciones, etcétera, porque no tenía la estructura necesaria para cumplir con todas las medidas de seguridad del Instituto Estatal Electoral. Pero entonces, ojo, son 3 fases para contar votos. Primero en la casilla, si hay inconsistencias en el instituto, y si hay inconsistencias, nos vamos hasta el tribunal electoral, desde una boleta hasta varios paquetes, hasta todos los paquetes, ¿no? Así está la figura del recuento y como nos comentó también Ramiro, pues seguramente van a llegar datos, van a solicitar recuentos en el 2024 y pues ya están preparadas las autoridades administrativas para realizar estos recuentos porque no se dio el milagro de tener voto electrónico y entonces vamos a tener muchas veces en muchas elecciones. Todo el mundo decía, nunca van a quedar en diputaciones federales por menos de un punto porcentual. No va a pasar eso. Y ha pasado constantemente.
donde viene una elección de diputaciones federales, diferencia entre primero y segundo lugar, menos de un punto porcentual. Entonces no duden que pase eso a nivel federal o que pase eso a nivel local, y entonces se van a tener que activar todas las figuras de recuento, y pues tenemos que tener ya listos ahí todos los procedimientos, todo el protocolo, para en su caso realizar el recuento de votos que sea necesario. Bueno, compañeras y compañeros, no sé si tuvieran alguna duda, alguna otra participación. Si no, acuérdense muy bien, como les dije, aquí está toda, no crean que la vimos toda, porque este es un curso así como de 6 sesiones. Vimos los temas más importantes, pero aquí está la presentación. Si alguien quiere toda la presentación completa, con todo gusto escríbame a mi correo electrónico, dario.mora@te.gov.mx. Ahí estoy a sus órdenes. Y también independientemente, sí, gracias Yarumi, y también independientemente, cualquier otra duda que tuvieran sobre la Escuela Judicial Electoral, algún tema electoral, algún comentario, alguna opinión, siempre estaré ahí a sus órdenes en mi correo electrónico. No se les pase, no nomás en estas sesiones, sino en cualquier momento. Finalmente, ya para despedirme, de verdad quiero agradecerles a todas y a todos su presencia, su atención, y también quiero felicitarlas y felicitarlos porque que ustedes estén tomando estos diplomados, a pesar de todas las actividades que tienen, y se dan tiempo para tomar estos diplomados, pues eso habla muy bien de todas y de todos ustedes, porque son gente que se quiere informar, gente que le interesa la materia electoral, que les interesa su país, que quieren ver cómo están las cosas, pues eso habla muy bien de ustedes, ¿no? Bastante bien, y bueno, pues son mexicanas y mexicanos, que si todas y todos fueran como ustedes, tendríamos un país completamente diferente, pero desafortunadamente ustedes son la excepción y están haciendo un esfuerzo adicional, y por eso las quiero felicitar y los quiero felicitar. Gracias a todas y a todos. Les mando un fuerte abrazo y ojalá nos veamos pronto en alguna otra sesión. Un abrazo para todas y todos, cuídense mucho, y también le agradezco mucho al ingeniero Vicente que le dio seguimiento a esta presentación y a mi compañero David. Gracias, que estén muy bien, hasta luego. Un abrazo para Gracias, todos. maestro. Hasta luego, buenas Hasta luego, tardes. gracias, que estén Muchas bien. gracias. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.